Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema del día de hoy es el Día de Muertos, una tradición que se niega a morir. Sus colores, sabores y aromas celebran a nuestros difuntos, tanto chiquitos como grandes. Son días en los que se dialoga con el recuerdo y para ello se les ofrenda lo que más les gustaba en vida. Acompáñenos. Cuando hablamos de la celebración de Día de Muertos en México, nos enfocamos en la tradicional ofrenda. El 2 de noviembre es una festividad que viene desde la época prehispánica. Hay registro de que mexicas, purépechas, mayas y totonacas tenían esta costumbre. Este ritual celebra la vida de los ancestros desde una creencia en la que la muerte es vista como un despertar y como un renacimiento al otro mundo. La idea de la ofrenda consiste en obsequiar a los difuntos comida y bebida, en la noche en la que las almas regresan a donde los recuerdan y donde están sus pertenencias y familiares. Esta es la razón por la que la ofrenda cuenta con varios elementos como el agua, las veladoras, las flores de cempasúchil, así como pan de muerto, calaveras, fotos y objetos del difunto o platillos con su comida favorita. Esa noche mágica, los mexicanos demostramos el cariño que mantenemos por nuestros seres queridos que se nos adelantaron. ¿Qué tal? Buenos días, ya estamos aquí en Punto y Coma y estamos a unos cuantos días de esta celebración de Día de Muertos que de verdad nos diferencia de todo el mundo. Es una celebración única y sobre todo para aquellos que extrañamos a nuestros muertos, tanto chicos como grandes, y es toda una tradición que debemos de continuar y que no se pierda. Yo soy Lorena Rivera, les doy la bienvenida y quiero también saludar a mi querida Jimena Mejía. ¿Cómo estás, Lore? Muy buenos días. Pues bien lo mencionas, ¿no? El Día de Muertos es la fiesta más esperada en el país y sin duda un referente internacional que yo creo que a partir de las películas que han salido, ¿no? Han tenido mayor posicionamiento y aunque nos quieran copiar, pues no, la verdad es que es totalmente mexicano el Día de Muertos. Así es. Y qué mejor para este día que nos acompañen expertas, especialistas en el tema, y le damos la bienvenida a la maestra Maite Lot. Ella es directora de Arte y Cultura de la Universidad Panamericana. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros la doctora Diana Roseli Pérez. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días. ¿Qué les parece si vamos arrancando esta festividad? Porque, bueno, hay mucha gente que acostumbra en sus casas a poner el altar, la ofrenda unos días antes. Pero en sí, ¿cuándo debería de ponerse el altar y cuáles son los elementos que lleva la ofrenda del Día de Muertos? A ver, esto, como muy bien mencionaron ustedes al principio, es una tradición de lo que es la cultura y la idiosincrasia de nuestro país, que tiene raíces desde antes que llegaran los conquistadores. Sí, en todas las etnias mesoamericanas ya había una manera muy particular de enfrentar el tema de la muerte. Y todo lo que ha sido el proceso de integración de distintas influencias culturales es lo que ha dado por resultado lo que hoy tenemos como en usos y costumbres de la festividad de Días de Muertos. En cuanto a poner el altar, pues yo creo que, si estarás de acuerdo conmigo, es algo opinable. Puede ser una semana antes, puede ser 3 días antes, puede ser incluso un día antes. Lo importante es que justo los días que representa esa memoria, esa presencia, ese recuerdo especial por los difuntos, el altar ya tiene que estar montado. En cuanto al calendario, se unió lo que son las festividades católicas con los días que ya las distintas etnias prehispánicas ya tenían marcados y coincide especialmente el día 31, el día 1 y el día 2. ¿Sí? También la tradición nos dice que desde el día 28 se puede recordar a las personas que mueren en accidente y desde el día 30 a los niños no nacidos o aquellos que no fueron bautizados. El día 1 se recuerda a todos los santos y el día 2 se recuerda a los santos difuntos. Y son días que yo creo que lo principal y lo que México aporta al mundo, y por algo la UNESCO ya lo considera
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es ese recuerdo, es esa memoria, es esa presencia, ese cariño que nos despiertan nuestros difuntos y a los cuales pues queremos de una manera muy emotiva, de una manera muy burlona en ocasiones, hacerlos presentes, ¿sí? Y que estén en nuestros hogares y que estén en lugares públicos y que sea un día en donde realmente recordamos a aquellos que ya se fueron o también a aquellos a los que admiramos y que queremos mantener vivos en nuestro diario vivir, perdonando la redundancia. Claro, ¿no? Y es que claramente para los mexicanos la muerte no es el final, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando la ofrenda? ¿Cuáles fueron los elementos iniciales y cómo con este sincretismo católico ha cambiado, Diana? Bueno, una de las cosas que más debate ha abierto al respecto es si esta es una festividad de origen prehispánico o más bien es una festividad más bien católica, cristiana, ¿no? Y ahí evidentemente está la confluencia de ambas, ¿no? En un asunto en que Día de Todos Santos, ¿no? Y Día de Todos Difuntos se celebra en la gran mayoría de los países católicos, ¿no? Y en ese sentido América Latina tiene también toda una tradición al respecto. Pero una de las, creo, especificidades, ¿no? de México es que en efecto coincide con una serie de ceremonias, sobre todo que coinciden con el final del ciclo agrícola. Es decir, es el momento en el que cesan las lluvias, es el momento en el que todo el calendario y toda la parte de la agricultura, la cosecha, y al final de ese periodo es muy común hacer ofrendas, ¿no? Entonces, finalmente sí fue una confluencia donde los altares, ¿no? de Todos Santos, toda una tradición que venía de recuperar, por ejemplo, y hacer panes, ¿no? que simulaban las reliquias de los santos cristianos, se van a conjugar, digamos, con estas ofrendas de lo recogido, ¿no? de lo recolectado, las frutas, y por eso también tenemos estos elementos muy puntuales, ¿no? en los altares. Las frutas de todo lo cosechado, pero también toda esta otra tradición que viene, insisto, pues de la Europa más profunda, ¿no? Es decir, por ahí del siglo XI más o menos, y de una serie de tradiciones que hacían como con caramelos, con panes, ¿no? Semejanzas de las reliquias, pedazos de huesos, cráneos, ¿no? Y eso pues sin duda se va a conjugar también con una iconografía y con una sensibilidad que había particularmente en el centro de México con las formas más descarnadas del ser humano, ¿no? Es decir, en términos prehispánicos tenemos muchísimas representaciones de seres descarnados, es decir, esqueletos. Y entonces fue una confluencia que, como vemos, viene de muchos lados, ¿no? Dos tradiciones fuertísimas, pero que se refuerza sin duda con esta tradición de la representación descarnada del cuerpo. Pues ya escuchamos un poco de la introducción de lo que es el Día de Muertos para nuestra cultura. Quédense con nosotras, vamos a un corte rápidamente, pero está buenísimo el tema. Un regalo de cantos y flores de México para el mundo. Título del cuarto desfile internacional del Día de Muertos en la Ciudad de México. Dividido en 4 segmentos. El primero, Mictlán y sincretismo. Los protagonistas, el mítico Xoloitzcuintle, guardián prehispánico del inframundo. No solo uno monumental, sino uno de carne y hueso. Mascota oficial del desfile. Dante, quien pertenece al cuerpo de la Guardia Nacional. Es nuestra mascota, le llamamos a lo que hace proximidad social. ¿Qué es lo que hace? Convivir con la gente, que la gente conozca este tipo de raza, que es una raza 100% mexicana. En este segmento también aparecieron los danzantes y las ahumadoras. Mictlantecutli, dios mexica de la muerte. Los catrines y catrinas, además de los novios encabezados por unos disfraces cabezones. Pues desde el primer año metimos nuestra solicitud, hicimos casting y nos dieron el papel. Digo, yo cuando nos lo dieron no tenía como idea de la magnitud del papel que me habían dado, ¿no? No son nervios, sino que la emoción. Es una emoción de ver a los niños, a las familias y a todos unidos en una gran tradición. Carnaval de Calaveras fue el segundo segmento. Titanes, cabezones carnavaleros, diablos cabezones, calaveras ataviadas con cempasúchil o con vestidos folclóricos y tradicionales como el Garibaldi, cabezones de personalidades como María Félix, Cantinflas y Juan Gabriel, y por supuesto, las deliciosas calaveritas de azúcar y chocolate.
Sí, claro, es algo que no falta en las ofrendas cada año, por lo menos no en la mía, entonces siempre está ahí puesta y es algo que nos tiene como muy identificados como nuestras tradiciones. 6 estados invitados: San Luis Potosí, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. Represento a la novia Flor del Maíz, de nuestra Huasteca Tamaulipeca. Es un traje elaborado con hojas de maíz, combinados con diversas texturas de nuestra Huasteca. El siguiente segmento fue Arte y Cultura, recordando a las Lloronas, a Diego y Frida y una Frida monumental. Cuando vimos la película Coco nos entusiasmamos muchísimo y ahí decidimos venir. La fiesta fue el segmento final. Kazajistán, Qatar, Rusia, Venezuela y Ucrania, los 5 países invitados. 250 personas en el equipo creativo y de producción. 150 músicos de bandas marchando. 1.100 voluntarios y 77 operadores. 1.327 el total de voluntarios. 11 meses de trabajo y el desfile que terminó por primera vez en Avenida Presidente Mazarik. Para Imagen, Abraham Nava. Pues ya lo tienen algunas escenas de este desfile internacional de Día de Muertos que ayer pues estuvo espectacular. Lástima lo de la lluvia que estábamos comentando, ¿no? Ahorita antes de entrar al aire. Pero ¿ustedes cómo ven este revuelo que ha tenido el Día de Muertos internacionalmente a partir pues de esta película de James Bond, de Coco? ¿Se vale, no se vale? ¿Qué opinan? Yo creo que se vale, y se vale porque todas las tradiciones se alimentan, se nutren, se reinventan, ¿no? Hace un momento platicábamos de la Catrina, ¿no? Este personaje que ahora es central y protagónico en todos estos desfiles y que evidentemente no tiene una tradición mucho más lejana que el propio siglo XX, ¿no? Pero al mismo tiempo, cómo se apropia y sobre todo estos usos que se han hecho de estas tradiciones, ¿no? Y lo vemos, en efecto hay un uso mercadotécnico, ¿no? Y esta parte finalmente también tiene que ver con lógicas de dinero, ¿no? Finalmente. Pero al mismo tiempo tampoco podemos pensar que precisamente porque sale en una película de James Bond se desestima toda una tradición que existe, ¿no? Al mismo tiempo las tradiciones se inventan, se reinventan, pero son de quien las usa, las trabaja, y esta nueva oleada, ¿no? De pensar que hay una fiesta muy mexicana, que hay extranjeros viniendo a verla, en efecto muy probablemente vienen a ver lo que está pasando en Coco, ¿no? Pero al mismo tiempo los pueblos, ¿no? Las familias siguen ancladas a una serie de tradiciones que no necesariamente se van a modificar por las variantes que presentó una película de Disney, aunque en efecto los niños evidentemente están empezando a tratar de incluir nuevas formas de esa tradición, lo cual hace que esa tradición siga viva, ¿no? Cuando los niños se interesan y toman un interés por eso, podemos asegurar que va a haber una continuidad de ella. Y eso claro, ¿no? Como la Catrina, ¿no? Siglo XX. Un poco antes, un poco antes, a finales de 1800, con el muralista y crítico de Aguascalientes, José Guadalupe Posadas. Él, en un momento de una preocupación social importante, genera esta mujer copetona, la más famosa es la Catrina Garbancera, ¿no? Sí. Una calavera con unas grandes pamelas, con unos trajes muy ricos, tratando de ridiculizar una clase social muy elitista, ¿no? Que no se limitó nada más a representar la clase social elevada, elitista, sino que también la clase popular también tuvo sus representantes de Catrinas. Y con esta imagen que nos trata de dejar este personaje tan emblemático para nuestro país, que la muerte es democrática, que la muerte nos va a llegar a todos. No importa si eres rubio, si eres blanco, si eres gordo, si eres flaco, si eres joven, si eres viejo, a todos nos va a llegar la muerte. ¿A quiénes le llegan la muerte? A los que están vivos. Es los únicos que se pueden morir, aquellas personas que ya estuvieron vivas. Y el tema de la muerte es un tema que acompaña no solo a la cultura mexicana, sino que al ser humano, desde el principio de la historia, desde el principio del registro de la humanidad, el tema de la muerte ha estado presente y ha tenido distintas manifestaciones y también distintas maneras de vivirse.
Yo estoy de acuerdo en que se nos mencione cómo vivimos nuestras tradiciones en películas o en producciones extranjeras, siempre y cuando respeten las partes esenciales de nuestro concepto, no alteren nuestra tradición y nos den el crédito que nos merecemos. Claro. En especial, yo soy fanática de la película Coco desde que salió, porque sí me di a la tarea de ver cómo la habían realizado, y hay un estudio muy serio. Tardaron más de 7 años los productores en hacerlo. Fue gente que vino a nuestro país y que incluso estuvo inmerso en distintas comunidades y en distintos espacios culturales, populares, elitistas, sociales, también de academia, investigando y recogiendo toda esta tradición que la podemos ver en colores, en objetos, en imágenes, en tonos emocionales. Entonces sí es una muestra muy bonita, pero que también, así como causa admiración al mundo, también asusta, porque Claro. hay mucha gente que dice, ¿cómo que se comen los mexicanos calaveras? Aunque les digas es de chocolate, es deliciosa o es de azúcar, la imagen que representa es que nos estamos comiendo un cráneo, que nos estamos comiendo un huesito, y eso muchas veces la gente no lo entiende. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un concepto de muerte. Un concepto de muerte en el cual se nos dice que la vida aquí y ahora va a terminar, pero que existe un premio, que existe un mérito, que existe una consecuencia, y que de acuerdo a cómo viviste en el aquí y ahora es el camino que vas a tener que recorrer. Por eso en el altar de muertos se requiere o se estila que haya ciertos niveles. Y la forma piramidal es muy nuestra, ¿no? Estos niveles escalonados. ¿Qué es lo mínimo que debe de tener un altar de muertos para cumplir con un estilo correcto de manifestarlo? 2 niveles. ¿Cuál es el máximo? Son 7 niveles, que son los niveles del Mictla, que es lo que buscaban, ¿no?, las personas que tenían que llegar. Y además de tener estos 7 niveles, hay una serie de símbolos y objetos que deben estar incluidos. ¿Cuáles son esos símbolos y esos objetos? Número 1, lo que nos recuerdan los 4 puntos cardinales. Por eso las cosas se ponen en forma de cruz, que también es un símbolo muy aceptado en una cultura católica. Además de tener estos símbolos que se colocan en cruz y que nos recuerdan los 4 puntos cardinales, existen los 4 elementos. Entonces, tenemos un elemento que habla del viento, por eso tenemos el papel picado, y se pone en los bordes de los distintos niveles o escalones para que el movimiento nos recuerde que el viento está presente. Luego se ponen las flores, que también nos recuerdan a la tierra, ¿sí? Y que su color siempre es entre amarillo, naranja, de manera muy particular, porque es el color que simbolizaba al sol, ¿sí?, en las distintas etapas del día. Desde un amanecer hasta un anochecer, el sol va cambiando de colores entre naranjas y amarillos. Y además su olor es lo que hace que las almas, por medio del olfato, lleguen al camino y no se salgan del camino. Tenemos también elementos que nos recuerdan al agua, que sirven por un lado para que las almas de los difuntos se refresquen de este caminar terroso, ¿sí?, y también para purificar. Y lo mismo ocurre con el fuego. El fuego lo tenemos presente en las distintas veladoras, en antorchas, y antiguamente se utilizaba mucho el copal. Hoy lo hemos sustituido por otros recipientes donde se pone el incienso. Entonces también está presente. Se pone comida porque queremos que cuando vengan los difuntos se sientan todavía recordados, queridos, honrados en su memoria, y entonces se ponen los alimentos que les gustaba especialmente a ellos. Pero no solo los alimentos o los dulces o las golosinas que muy bien mencionaba la maestra, también se ponen los objetos que eran especiales de ellos. No sé, yo he visto altares de muertos donde hay un taladro. Y dices, ¿qué hace aquí es esto? Pues es que el abuelito era una persona que con el taladro nos decoraba todas las casas. Entonces los nietos sacan el taladro del abuelo y lo colocan en un nivel de eso. Se ponen fotografías, se ponen objetos religiosos. La Virgen de Guadalupe nos acompaña en todas nuestras festividades, sean católicas o sean paganas, ¿no? Pues está presente también las imágenes de la Virgen de Guadalupe. Están las fotos de las familias o de los artistas o de aquellas personas que queremos honrar, como para decir que si viene un alma
de un difunto no se equivoque de altar, ¿no? Este ya es para ciertas personas definidas. Por eso también ponemos la fotografía, ¿no? Y en la película de Coco, qué importante es que no desaparezca la foto, porque entonces ya nadie me va a recordar y ya me voy a quedar en el mundo de los difuntos. Las personas que hemos tenido gente que se nos ha muerto, yo en lo personal soy viuda, y cuando vi la película de Coco, yo sentí una gran ternura de decir, igual un día mi marido me visita de esa manera, ¿no? Tengamos la foto de ellos, pues para no olvidarlos. Y de la foto de la abuela y de la foto del amigo, que también se nos han adelantado en el camino. ¿Qué hay detrás de todo esto? La necesidad de tener un sentido a la vida, ¿no? Que se va a dignificar a través de lo que tú sabes que puede ocurrir una vez que ya moriste, que la gente te va a recordar, pero que también tienes un mérito, un premio, una recompensa por la forma en cómo viviste, claro, ¿no? Un sentido. Y esto no es algo que venga nada más desde los prehispánicos, también en el pleno siglo XIX, en las guerras mundiales, la psicología se desarrolla y se potencializa mucho todo lo que es la psicología existencialista, en el que se le trata de dar un sentido a la vida, un porqué y un para qué, después de las dos grandes guerras mundiales, y la gente encuentra que el sentido de la vida está en función al sentido del trabajo, al sentido del amor y al sentido de la muerte. A lo que uno interpreta por esas tres grandes etapas, porque así es como nos vamos a ir desarrollando. Y además México, gracias a Dios, sigue siendo un país muy familiar, en donde no nada más alrededor de un altar de muertos se reúne a la familia, sino que en todo nuestro diario vivir, en todas nuestras festividades, en todos nuestros momentos especiales, recurrimos a la familia. Y entonces el altar de muertos es como la cerecita al pastel de que aunque ya se fueron, ya se nos adelantaron, los seguimos honrando y los seguimos recordando. Uno en la vida social puede decir, ahí va mi exnovio, pero uno nunca dice, es mi ex abuelo, ¿no? O ex mi ex hijo, no. Esos lazos consanguíneos son eternos. Exacto, son eternos, y a veces el caso que no le hiciste a tus papás en vida, se lo empiezas a hacer con mucho mayor celo cuando ya no están presentes físicamente, porque queda en tu interior esa conciencia de que es un vínculo eterno y que aunque ya no esté contigo, sus palabras, sus recomendaciones te siguen acompañando, te siguen consolando. Y una tradición muy noble, porque no hay esta idea de infierno y cielo, ¿no? Todos los muertos regresan ese día, ¿no? Todos los muertos regresan ese día y tienen la posibilidad de reencontrarse con los vivos, y uno aprende de ese ejemplo y puede rectificar en vida, ¿sí? Entonces es una fiesta que no es para nada, al menos no debemos de verla como algo dramático, como algo morboso. Puede ser algo muy esperanzador, saber que aunque mueras, hay algo más allá, y que los que quedan aquí te van a seguir recordando, y te recuerdan con mucho amor. Claro. Qué bonito esta idea de recordar, que no pasen al olvido, y sobre todo, pues esta tradición también que no muera nunca. Vamos a una pausa y regresamos aquí con más. En náhuatl significa flor de 20 pétalos. Sin embargo, el cempasúchil tiene muchos pétalos más. Previo a la celebración de Día de Muertos, en Hidalgo se cuenta con la producción de flor más grande a nivel nacional. Pues ya hay diferentes tipos, ¿no?, de flores. Por ejemplo, esta se llama ciña o besos. Y la que tenemos ahí a un costado es la muy tradicional manita de león, o terciopelo, muchos la conocen como es. Tenemos otra variedad que se llama crisalias, y obviamente el tradicional cempasúchil, que es una de las flores representativas de esta temporada. Este año, en conjunto, las parcelas de diversos municipios suman más de 53,000 toneladas de flor de cempasúchil, nube, pata de león, ciña y crisalia. Contamos en esta parcela con 4 variedades, pero de hecho a veces las huertas se ven muy llamativas cuando contienen las 5 variedades de plantas que le digo, es el cempasúchil, la ciña, la crisalia, la nube y la pata de león. Sí, de hecho sembramos, hay varias plantas que se siembran. Por ejemplo, esta es sembrada directamente en el surco. La manita de león o
o terciopelo igual directamente en el surco. El único que se trasplanta es el cempasúchil. Mitos que surgieron en diversas culturas mexicanas cuentan que el aroma y el brillo de las flores sirven de guía a las almas que vienen de visita a casa. Los productores siembran estas creencias para continuar con la tradición. Es un detalle que le llevamos ahorita a nosotros, los seres humanos o los seres vivos, los que estamos en esta tierra. Es una planta, un obsequio que se lleva al Día de Muertos, porque no tiene otro fin más que el Día de Muertos. A veces dicen, uno hace esos obsequios a lo mejor demasiado tarde, pero son creencias que tenemos. Hidalgo ocupa el primer lugar en producción de flor de cempasúchil y es en el Valle del Mezquital donde se concentra el mayor número de parcelas que ya están listas para el corte y así adornar los altares para recibir a los fieles difuntos. Para Imagen, Brenda Salas. Ya estamos aquí de regreso y esta nota de las flores que ponemos en los altares, la flor de cempasúchil, que es muy mexicana, la flor de muerto, que también se le conoce, pero que también ya se está, ya nos están ganando mercado los chinos, desafortunadamente. Pero bueno, esta tradición en la cuestión prehispánica, Diana, ¿cómo la vamos viendo a través del tiempo y sobre todo en diferentes partes de la República, que son diferentes representaciones? Hay gente que acostumbra a ir al panteón y ahí pasarse toda la noche y es una fiesta muy colorida, con eso, también llevándole la ofrenda a la tumba del ser querido para que estén ahí presentes. Sí, a ver, ahí quiero insistir en dos cosas que me parecen muy importantes. Por un lado, las tradiciones de los pueblos indígenas vivos, ¿no? Y las tradiciones de los pueblos indígenas vivos, insistimos, tienen que ver con los 500 años que llevamos después del primer contacto con los europeos, ¿no? Es decir, estos 500 años definitivamente han significado cambios radicales y trascendentales. Tan es así que, por ejemplo, un caso, la idea misma de que la persona vuelve tal cual era, esa es una parte completamente cristiana, ¿no? Por ejemplo, para el centro de México y para los nahuas, en la muerte el alma se desprende en tres, ¿no? En tres partes. Una que es el tonali, que tiene que ver con el destino, ¿no? El ijiyolotl, que tiene que ver con las pasiones, con los impulsos, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver, que es la más importante, ¿no? Que tiene que ver con la persona, con la individualidad. Pero estas tres partes del alma se van a tres lados distintos. Y entre otras cosas, porque estas esencias, estas fuerzas anímicas, son las que van a dar lugar a nueva vida, ¿no? Entonces la idea de que el alma de una persona se queda tal cual, se va al inframundo o a cualquiera de tantos otros espacios, que esa es la otra cosa importante, depende de cómo fue tu muerte, puedes llegar a diferentes espacios y a diferentes lugares. El Mictlán no es el único, ¿no? Las mujeres muertas en parto, por ejemplo, ¿no? Los hombres muertos en guerra, los guerreros muertos durante la batalla, tienen lugares específicos porque además tienen funciones después de la muerte, ¿no? En estos dos casos particularmente, por ejemplo, las mujeres muertas en parto o los varones muertos en guerra tienen la función de acompañar al sol en su tránsito por la bóveda celeste. Entonces, esta idea de que se regresa tal cual, por ejemplo, esta sí es una idea muy cristiana, ¿no? Ahora, dentro de los diferentes pueblos indígenas también hay diferencias muy importantes, ¿no? Drásticas. No es lo mismo tampoco la serie de rituales y ritos que se están haciendo, por ejemplo, entre grupos mayas o por ejemplo, entre los grupos del norte, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay esta unidad, aparente unidad que hay dentro de ciertos elementos, como poner el altar. Estos se fueron forjando después de la interacción con la religión católica, ¿no? Pero eso también es importante, eso no lo desvirtúa de ningún modo, ¿no? Eso precisamente hace pensar que esta relación con la muerte la tenemos que atender todos, ¿no? Como bien decías, la muerte es democrática, a todos nos preocupa, grandes pensadores de toda la humanidad, desde los primeros Homo sapiens que existieron en la faz de la Tierra, entendieron que nuestro tránsito por este espacio, por este nivel específico, ¿no? De los tres niveles cósmicos, pues es transitorio.
Entonces, a partir de eso es que podemos entender estas otras diferencias, ¿no? Estas diferencias, por ejemplo, una que es muy significativa, que es la de Michoacán, ¿no? La isla de Pátzcuaro, ¿no? Que además tiene que ver con toda esta idea del lago. En la cosmovisión prehispánica, todos los cuerpos acuosos son conexiones directas con el inframundo, ¿no? Pero también tenemos que decir, y esto es importante, espero que no toque sensibilidades, pero por ejemplo esto es parte de una política desde el cardenismo, ¿no? El propio Lázaro Cárdenas, que era de Michoacán, fue quien utilizó con ciertos fines políticos muy específicos justo en los conflictos con la Iglesia y las relaciones que tenían en ese momento con la Iglesia Católica, y entonces se hace específicamente una especie de expropiación, para seguir los términos cardenistas, de esta festividad litúrgica para darle un nuevo sentido civil, digamos, ¿no? Separarla de algún modo y utilizarla para lo que el gobierno revolucionario tenía como intención, que es generar una idea de la nación mexicana en la que todos nos sintamos identificados y que al mismo tiempo vaya recuperando la base para esa identificación de los pueblos prehispánicos, ¿no? La verdad es que funcionó muy bien, ¿no? Al grado en que en efecto esta fiesta la sentimos muy nuestra, ¿no? Y al mismo tiempo es muy nuestra, pero eso no quiere decir que no hay otros lugares donde también hay unas celebraciones semejantes, ¿no? Las guaguas, por ejemplo, en el Perú se hacen altares muy semejantes, ¿no? Los aymaras, los quechuas, tienen altares muy parecidos. No el pan de muerto como los conocemos, sino unas guaguas que son unos panes a los que incluso se les incrusta una cabeza y que se les pone como con técnica de pastillaje, es decir, como bolitas, se les va haciendo como el esqueleto y haz de cuenta que es completita, ¿no? Como vírgenes, pero con el esqueleto de fuera, ¿no? Es decir, esta idea también que nada más nosotros tenemos cráneos tampoco es tan cierta. Lo que sí es que sigue sin ser muy común vernos comer un cráneo, ¿no? En Cataluña, en Italia, ¿no? Se hacen panes muy semejantes, ¿no? Canillas, fruta di morti en Italia, es decir, sí es una tradición compartida por la cristiandad, pero que al mismo tiempo se refuerza con todas estas otras tradiciones y sobre todo con los distintos procesos políticos, ¿no? A finales del 19, toda la verbena era la verbena de muertos, ¿no? E implicaba un paseo. Acuérdense que en el 19 muchas de las formas recreativas para la sociedad implicaban paseos, ¿no? El paseo de ir a la viga un día, salir, ¿no? Caminar. Y el paseo de la verbena, esa fue justamente más o menos a partir de 1870 hasta 1890, y de pronto se le concedía a alguien que finalmente también lo veía como un negocio porque presentaba actividades, ¿no? Siempre sanas para la familia, siempre muy familiar, eso sin duda, y que después se va a reformular todavía durante el Porfiriato y que después ya con después de la Revolución Mexicana y muy particularmente a partir del cardenismo, va a tomar la forma que conocemos más actualmente y sin duda nuevos procesos, ¿no? Como esta globalización donde esta fiesta empieza a adquirir una relevancia en términos internacionales y los reflectores, viendo las notas que veíamos muy interesantes, era también de la gente que ahora, y a propósito de la película, vienen a ver, ¿no? Es decir, ya viene todo un proceso de turismo alrededor de esto, ¿no? Claro. Que al mismo tiempo está muy bien porque insistimos, ¿no? No es tanto, yo no sé si es que haya una esencia que sea inmutable de esta tradición, pero que sí sean respetuosos, ¿no? Y respetuosos en todas las variantes y variables que existen. Entonces, por ejemplo, las zonas más al norte tienen esta idea de ir al cementerio, ¿no? Y estar en el cementerio durante toda la noche. Algunos no necesariamente ponen el altar, sino más bien las coronas de papel, ¿no? Que estas también, que además noviembre, ¿no? Octubre, noviembre, empieza a tener viento y estos ruidos, ¿no? Que hace el papel, precisamente van a generar toda una idea de la convivencia, ¿no? Y finalmente una última cosa que me parece importante es que la convivencia con los antepasados siempre y en casi todas las culturas es nodal para la identificación y la conformación de uno mismo. Nosotros somos, en la medida en la que hemos sido, en la que somos parte de una familia, de un linaje, de un grupo, de una comunidad, de una nación, como en este caso, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, aunque hay otros lugares muy interesantes donde la convivencia con estos antepasados es bastante más cotidiana, ¿no? Por ejemplo, e insisto, a lo mejor la nuestra podría parecer de pronto que es muy
dicharachera con la muerte, pero hay otras que son bastante más impactantes, ¿no? En el Perú, por ejemplo, las momias se sacan a pasear, ¿no? Hay una tradición de momificación de los ancestros y, por ejemplo, todavía decían que miedo, ¿no? Pero para la gente que le parece normal, y no solo eso, las hacen hablar, les dan de comer, las sacan a pasear, llega, se sienta con la familia, porque finalmente eso es una parte y cada pueblo de algún modo idea, ¿no? Las formas de interactuar con los muertos. En nuestro caso les tenemos muy bien acotadito su espacio, los hacemos muy bienvenidos, pero no tenemos esa otra convivencia que, por ejemplo, sí tienen los pueblos andinos, ¿no? Claro. Y que esa tradición se vino, por supuesto, a conjugar también con la tradición cristiana. La tradición cristiana lo prohibió, dijo eso está muy mal, no puede ser, y eso tampoco implicó que de plano desaparecieran, ¿no? Recordemos que las prohibiciones casi siempre son porque la gente sigue haciéndolo, ¿no? Entonces cada que se repite la prohibición es por eso. Entonces de pronto sí hay en toda América, no nada más entre los pueblos indígenas de Mesoamérica o de la parte del norte de la zona de Aridoamérica, no solo estaríamos pensando que ellos tienen esta relación, sino que los grupos indígenas alrededor del continente van a tener esta idea. Y muy importante, para el hemisferio sur, por ejemplo, en noviembre implica el solsticio, pero de invierno, ¿no? Ya que para nosotros, al revés, el de verano y para nosotros el de invierno, lo cual quiere decir que si para nosotros es el final de la época de lluvias, aunque ahora no coincida, ¿verdad? Pero tradicionalmente coincidía, para el sur es al contrario, es el inicio de la época de lluvias. Entonces toda su idea de tradición que va a tener que confluir con el marcaje del cristianismo, ¿no? Del 1 y 2 de noviembre, va a retomar otras formas allá. ¿Por qué? Porque finalmente estos sustratos van a convivir y van a dar lugar a las formas más disímiles, pero al mismo tiempo también a las formas más propias, ¿no? Porque la propiedad, insisto, es de quienes lo repetimos, lo hacemos y transmitimos la información, ¿no? Para recrear estos rituales. Qué bonito que en América Latina tenemos esta celebración de diferentes maneras, pero siempre con un solo fin, y es justamente pues celebrar y no olvidar a los muertos. Vamos a una pausa y regresamos aquí con más. Estamos de vuelta en Punto y Coma y estábamos platicando de cómo ha evolucionado estos registros de pertenencia. Ajá. Y la fotografía es un elemento que realmente durante los años representaba cierto poder adquisitivo. Ahorita es muy normal, pero antes me imagino que ciertas familias podían pagarlo. ¿Y en qué momento se introdujo en las ofrendas, directora? Pues se introduce en el momento en que se da a conocer que existe algo que nos permite tener una imagen mucho más fiel de cómo era la persona, ¿no? En un principio, originalmente, se hacían figurillas de barro. Las figurillas de barro, con los elementos y con los rasgos de la persona a la cual se iba a honrar, era esa fotografía, ¿no? Esa pequeña escultura. Luego pasaron con los grabados a dibujos. También hay vestigios de dibujos que se hicieron en cortezas de árbol, ¿sí? En papel amate. Luego pasan a papel normal con granillo, ¿no? Y al final ya pasamos a lo que son los grabados y las fotografías. En algunas culturas, por ejemplo en Europa, que el uso de la cámara fue mucho más un elemento más presente en ciertos eventos populares que sí manejaban ciertos niveles adquisitivos, pero que lo ponían al servicio de, ¿no? Acompañando las noticias, acompañando los primeros periódicos, se inserta inmediatamente en la fotografía como testigo fiel de lo que pasó. No nada más es la narración de un hecho, sino que aquí hay una foto que demuestra que eso que está narrado pasó. ¿Sí? Y el último gasto importante que hacían las familias por el difunto es tomar la foto del muerto. Se retratan a los muertos, ¿sí? Un poquito en la forma en cómo murieron y también en la forma en cómo queremos recordarlos. Ya también hay una película hecha, Los Otros, ¿no? Claro. Que habla de estas fotografías de los muertos. Y en nuestro país se utiliza más que para recordar cómo murieron, la foto es en un momento especial en vida, o en la foto de la primera comunión, o en la foto de la boda, o en la foto del aniversario del abuelito cargando al nieto, ¿no? Son las fotos que se muestran. No,
yo creo que no hay altar mexicano que en un momento dado no haya caído en la tentación de poner la foto de nuestro querido Pedro Infante. ¿No? Por ejemplo, ¿Cómo no vamos a poner? O sea, un artista tan emblemático. Años después, la foto de la abuelita de todos, doña Sara García, ¿no? ¿Por qué? Porque son personajes que nos han acompañado, que nos han permitido también vivir una cultura, identificarnos con un personaje, identificarnos con un modo de ser, de hacer y de resolver. Entonces son personas que también nos dan alegría, porque el mexicano no solamente llora a sus muertos, convive con sus muertos, se come a sus muertos, se burla de sus muertos y los llama de una manera muy coloquial, la flaca, la huesuda, la pálida, ¿no? Tenemos muchos nombres que nos recuerdan, colgó los tenis, ¿sí? O sea, ahí y siempre está presente en nuestras bromas, en nuestras canciones más sentidas, como dicen los mariachis, se habla de la muerte, se recuerda la muerte y tenemos un imaginario de lo que debe de ser la muerte y lo concretamos en objetos. La catrina no puede faltar, la calavera no puede faltar, la maceta de flor de cempasúchil no puede faltar, pero también está la sal, también están las semillas, también está el aserrín. Y entonces cuando ya en las ciudades no es suficiente hacer un altar de muerto, surgen los tapetes, que recuerda el caminar, el proceso por donde tienes que llegar. Y todo siempre corona, como muy bien lo mencionó la profesora, con un arco o con una puerta de flores, que es este último camino por el que tienes que pasar. Y que en la medida que lo hagas muy bonito, va a ser muy llamativo y va a ser como un faro que permita que regresen por ahí, ¿no? Entonces son ciertos elementos que están presentes y que aunque en cada estado lo representen de distinta manera, vas encontrando esa iconografía que nos da un hilo conductor en todo nuestro país, de punta a punta. ¿Sí? Qué bonito. Pues nos quedamos con esta idea y vamos a una pausa y llegamos a la recta final del programa. Ya estamos aquí de regreso y bueno, de verdad tantas anécdotas que contar al respecto de esta celebración del Día de Muertos. Una final, las calaveritas, esta manera donde nos burlamos con los versos que tienen que ir rimando y cosas chuscas. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo ven también afuera las calaveritas? Bueno, las calaveritas también responden con mucha fuerza al siglo de oro español, ¿no? Y a esta forma barroca que tenemos nosotros de hablar y que desde el conceptismo y el culteranismo hasta el albur, ¿no? Sí. Que es nuestra forma barroca, es decir, desde las formas más cultas hasta las formas más comunes, ¿no? Populares. Entonces las calaveritas son esa forma de jugar con las palabras, de todos estos nombres, ¿no? Que también ya mencionábamos, de hacer justamente alegorías para llamar a la muerte sin llamar la muerte, porque la muerte, por más que Octavio Paz haya dicho que los mexicanos nos burlamos de ella, finalmente la muerte sigue siendo uno de estos ritos y estos liminales, ¿no? Que hacen que finalmente le temamos, claro, ¿no? Pero al mismo tiempo, estas formas barrocas de la enunciación nos permiten llamarla de tantas formas para hacerla un poquito menos amenazante, ¿no? Y esto viene, insisto, de las formas específicas del castellano que se hicieron sobre todo en el siglo de oro español y todas sus derivaciones posteriormente, ¿no? Alegorías, hipérbatos, ¿no? Metáforas y sobre todo este jugar, ¿no? Con las palabras y como decían Marcelino, Menéndez y Pelayo, ¿verdad? Para decirle pan sin decirle pan al pan, ¿verdad? Entonces esta forma que es justamente juguetear, ¿no? Y tratar con ella, pero tampoco confrontarla directamente, ¿no? Ahora ha tenido una tradición muy interesante, ¿no? Desde las convocatorias cotidianas cada año, ¿no? Más bien las convocatorias anuales, hasta los ejercicios más acabados de los literatos mexicanos, claro, ¿no? Y es también un área de las bellas artes a la que México aporta su manera particular de expresarse de la muerte, porque como muy bien mencionas, a la muerte se le respeta, a la muerte se le teme.
Entonces una manera de ocultar el miedo que le tengo es me río un poquito, ¿no? Me río un poquito, me vuelvo un poquito cómplice y en este burlarme alardeo que soy valiente, que no tengo tanto miedo. Pero es otra manifestación cultural que México aporta al mundo y que para mí muchas de ellas cumplen de verdad con una poesía muy hermosa, muy ocurrente, muy simpática y también algunas son muy nostálgicas. Claro. Y la métrica, ¿no? Que es así muy puntual y exquisita y la rima entre uno y otro verso. O sea, sí, efectivamente es muy mexicano y es una tradición que se ha exportado. Sí. Y muy dirigida, ¿no? A los políticos a veces, a la gente que queremos que se la lleve, ¿no? Y viene también mucho de esta idiosincrasia en la época de Posadas, ¿no? Finales de los 1800, en los que había una cierta crítica social, económica, política, y no encontraban la forma de expresar su inconformidad y la encontraron a través del arte, ¿no? A través de la Catrina, a través de la poesía en las calaveritas, ¿no? A través de los murales, en donde ponían a grandes personajes y entre ellos caricaturizaban a la muerte, al artista, al gordito, ¿no? Aquello que estaban ridiculizando. Ay, pues qué maravilla, se nos fue el tiempo, ha sido un programa muy exquisito. Muchas gracias, maestra Maite. Un placer. Muchas gracias, Diana, mi querida Jimena. Quédense en la programación de Excelsior Televisión, ya está aquí Martín Espinosa, y que tengan una muy buena semana y celebren a sus muertos. Feliz Día de Muertos, ¿no? Gracias.